comienzo con la clase número 2 de Teología Bíblica. En esta hora hablaremos acerca de autorrevelación de Dios. Ahora aprendemos en esta hora autorrevelación de Dios. Dios hizo saber al hombre su voluntad y actos. Pero antes de hacer saber Dios su voluntad y actos, reveló primeramente su naturaleza. Dios reveló a la humanidad su naturaleza y carácter. Por eso, Dios, por medio de las revelaciones, hizo conocer a los hombres del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de sí mismo. También Dios hizo conocer, por medio de diferentes actos, cómo es Él. Por ejemplo, hizo cruzar el Mar Rojo. Por medio de eso, podemos saber que Dios es Dios Todopoderoso. También, a veces, cuando el pueblo de Israel adoraba ídolos y pecaba, Dios los juzgaba y los mataba. Por medio de esto, llegan a conocer, nuestro Dios aborrece el pecado y es quien juzga. Por medio de actos así, nosotros podemos llegar a conocer cómo es Dios. Dios entregó a su Hijo unigénito, Jesús, a nuestra humanidad. Por medio de esto, podemos conocer el infinito amor de Dios. Dios dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dijo ellos, es Dios de los vivos. Éxodo capítulo 15, versículo 2 dijo, es Dios Padre de tu Padre. Para el pueblo de Israel, Dios es un Dios de la revelación. No solo eso, Dios es un Dios que se relaciona con los hombres. Génesis capítulo 19, versículo 17 al 18. Allí vemos que Dios se comunica con Abraham. Además, Dios no solo salva a su pueblo, sino que al mismo tiempo está presente en todos lados. Nuestro Dios trasciende tiempo y espacio. Jeremías capítulo 23, versículo 24. Por eso, en el Antiguo Testamento se menciona más de 60 veces la frase Dios apareció, Dios vino. Dios no simplemente se manifestó espiritualmente, sino se mostró para que los hombres pudiéramos conocerlo. Dios es un Dios que salva. Aquí muestra que Dios es un Dios que salva. Dios es un Dios que se relaciona. Dios es omnipresente, que trasciende tiempos y espacios. Dios es un Dios que se relaciona. Dios es omnipresente, que trasciende tiempos y espacios. Por otro lado, la Biblia no se esfuerza para probar la existencia de Dios. Habla naturalmente de la existencia de Dios. Acerca de la existencia de Dios, no necesita de ninguna explicación ni ayuda. Es lo mismo acerca de la creación. Nosotros pensamos que es algo natural de que Dios creó los cielos y la tierra. Por ejemplo, no necesita probar así. Primero fue así, segundo fue así, tercero fue así, por eso Dios es creador. Dios es el creador, naturalmente.
Dios naturalmente existe. Por eso, nosotros debemos creer en Dios y obedecerle. Nosotros somos criaturas de Dios. Dios nos escogió y nos salvó. Nosotros en realidad somos malos como Adán y sus descendientes, pero Dios nos amó y nos salvó. Dios no solo se presentó en palabras del Antiguo Testamento, sino también en algunas formas. Primero, el rostro de Dios. El rostro en hebreo es panim. Panim aparece en Génesis capítulo 32, versículo 24. Jacob peleó cara a cara con el ser divino. Él luchó con un ángel. Pero dijo, vio el rostro de Dios y llamó a ese lugar Peniel. Jueces capítulo 2, versículo 22. Moisés también habló con Dios cara a cara. Éxodo capítulo 33, versículo 11. Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Segundo, la figura que aparece Dios es gloria de Jehová. Esta palabra es Kabod Yahvé. Kabod Yahvé. Jehová. También se pronuncia Yahvé. Es el nombre de Dios. Gloria significa rico, honor, poder. Éxodo capítulo 24, versículo 16. Isaías capítulo 6, versículo 4. De esta manera, Dios mostró por medio de su gloria. Por supuesto que como Dios es espíritu, no podemos verlo directamente con nuestros ojos. Pero nuestro Dios, porque quiere mostrarse a la humanidad, se ha presentado de distintas maneras espirituales. Tercero, hablaremos acerca del mensajero de Dios, ángel de Dios. Esto en hebreo es Malach Elohim. Malach significa mensajero, ángel. Génesis capítulo 31, versículo 11. Génesis capítulo 31, versículo 13. De esta manera, Dios se ha presentado como ángel. Allí no aparece simplemente como siervo de Dios, sino al Dios que se presentó por medio de un ángel. Ahora hablaremos acerca del concepto del Antiguo Testamento de Dios. Dice acerca de nuestro Dios, Jehová único Dios, único ser. También enfatizan a Dios como el Creador, el que gobierna la historia. Por eso dice, Dios de revelación. Por eso, por medio de la naturaleza, Dios se revela. También audiblemente, como una voz hablándole a los patriarcas. El pueblo de Israel dice de Dios, mi Dios. Esto muestra una relación cercana, íntima con Dios y el hombre. Por eso podemos conocer que Dios se autorrevela por medio de la palabra y los actos. Vamos a resumir una vez más los conceptos acerca de Dios en el Antiguo Testamento. Primero, Dios único,
Segundo, Dios creador. Tercero, Dios que se relaciona con su pueblo. Ahora hablaremos acerca de la naturaleza de Dios. Naturaleza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto es declarar que Dios obra como dueño activamente en todas las cosas. Dios ha revelado a la humanidad su nombre y todo su obrar. Nuestro Dios no es un Dios hecho por manos humanas ni ideada por hombres. Nuestro Dios es el Dios que se revela en la Biblia. Nuestro Dios no es alguien que existe por leyendas o mitos. Nuestro Dios es un Dios que se mostró a la humanidad por medio de revelaciones. Por lo tanto, nosotros solamente debemos dar la adoración y el culto al único Dios verdadero. Ahora pensemos acerca del nombre de Dios. El nombre de Dios no es solamente un simple título. Por medio de ese nombre, Dios muestra su naturaleza, su personalidad, su carácter. Por medio de su nombre, podemos nosotros conocer su poder especial. Salmos capítulo 54, versículo 1. Por eso, ese nombre muestra su carácter y sus atributos. Salmos capítulo 23, versículo 3. Por eso, el nombre de Dios también revela a Dios. Es señal que explica cómo es Dios. Jeremías capítulo 7, versículo 2. Ahora veamos el primer nombre, Elohim. Elohim aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Este vocablo es plural. Eloha es el singular, Eloha, y su plural es Elohim. ¿Por qué habrá utilizado en término plural y llamar a Dios dioses? Esto significa sublime, significa su poder es infinito. A pesar de ser plural, cuando lo acompaña un verbo, este lo hace en forma singular. Elohim es plural, pero el verbo que acompaña a Elohim no es plural, sino singular. Es decir, lo utiliza como si fuera singular. ¿Por qué habrá referido a Dios en plural? Esto es como recién dijimos, significa que nuestro Dios es sublime y su majestuosidad es infinita. Esto no expresa politeísmo. Nosotros no creemos en muchos dioses, no somos politeístas. Esta pluralidad también señala la Trinidad de Dios. Dios son tres en uno. También Dios dijo, cuando creó el mundo, nosotros creamos al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. El segundo nombre es El. Este nombre es usado mucho en expresión poética. No es usado mucho en prosas. No es usado frecuentemente en prosas, pero sí en expresiones poéticas. Este El
es el título más antiguo que se le daba al dios de la tribu de Sem. Entonces, ¿qué significa él? Esto significa es muy fuerte, significa tiene mucho poder. También significa aquel que está más de allá. Dios que es diferente al hombre y también es palabra compuesta. Por ejemplo, el Shaddai. Génesis capítulo 17, versículo 1. El Shaddai significa gran montaña. Majestuoso. El Shaddai significa Dios todopoderoso. Éxodo capítulo 6, versículo 3. Nuestro Dios gobierna al universo con su poder y gobierna solo. Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 28, versículo 3. El tercer nombre es Yahvé. Este Yahvé se pronuncia Jehová o Yahvé. Este nombre, Yahvé, está escrito 6.800 veces en la Biblia. Por eso este nombre de Dios, Yahvé, le dice nombre de Dios, 4 letras. Yod, He, Bau, He. Yod, He, Bau, He. Escribieron con estas 4 letras hebreas el nombre de Dios. Pero después de escribir la Biblia, como la gente dijeron que no iban a nombrar descuidadamente el nombre de Dios, dejaron de nombrar el nombre de Dios, Yahvé. Y después no le habían puesto vocales, sino solo consonantes. Luego las generaciones futuras le agregaron los vocales. Por eso se olvidaron cuáles habían sido los vocales originales. Por eso no conocemos bien si la pronunciación de Jehová o Yahvé, pero en tiempos actuales hay más opciones de que fue Yahvé. De esta manera se perdió cómo se pronunciaba el nombre de Dios, por no querer nombrar a Dios descuidadamente. Así que cuando aparecía el nombre Yahvé, solo decían Señor, Adonai. Así en el Antiguo Testamento no quisieron tomar a la ligera el nombre de Dios, por lo que no lo pronunciaban. En el tercer mandamiento dijo, no digan en vano el nombre de Dios. Por no haber comprendido bien este mandamiento, se perdió su pronunciación. Nosotros no debemos decir en vano el nombre de Dios, pero yo pienso que es mejor decir sinceramente el nombre de Dios. Pienso que es bueno decir el nombre de Dios cuanto quiera, pero con temor de Dios. Hoy en día nosotros nombramos el nombre de Jesucristo. Con el corazón de creer en Dios, con un corazón de temor, decimos el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa Yahvé? Significa el que da la existencia, el que da vida, el Creador. Dios existe por sí solo. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Soy el que soy. Significa el Creador. Nuestro Dios existe por sí solo.
Dios no fue hecho por ningún ser. Los dioses gentiles fueron hechos por personas. Esos ídolos también tienen esposas, también tienen hijos. En Grecia existen diversos dioses: Zeus, Hera, Júpiter de Roma y otros dioses. Ellos fabricaron los dioses acorde a sus pensamientos humanos: Dios hombre, su mujer, hijos. Pero Jehová, Dios de Israel, es Jehová Dios, que es único. Otro significado es: Dios es nuestro Salvador. Romanos capítulo 6, versículo 3. Otra cosa es Dios que se hace presente personalmente. Éxodo capítulo 3, Oseas capítulo 1, versículo 9. Por eso el nombre Yahvé significa Dios viviente. Ahora resumimos acerca del nombre Yahvé. Primero, el que da la existencia, el que da vida. Segundo, Dios que salva. Tercero, Dios viviente, es decir, Dios que nos da la existencia personalmente. Estos son los significados del nombre Yahvé. Cuarto, Jehová de los ejércitos. Yahvé Sebaot. Yahvé Sabaot. Es el guerrero que pelea en las batallas. Guerrero que pelea en las batallas. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Presencia del cielo, Dios soberano sobre el ejército de Israel, Dios poderoso. Dios en la guerra se vuelve el líder de su pueblo, por eso es Dios victorioso, Dios altísimo, Dios todopoderoso. El profeta Isaías utilizó mucho de estas palabras. Los profetas Zacarías, Malaquías disfrutaron de usar el nombre de Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 23, versículo 9, Isaías capítulo 24, versículo 23, Zacarías capítulo 3, versículo 10. Entonces, ¿qué significa Jehová de los ejércitos? Guerrero de la batalla, guerrero, Dios que gobierna sobre los ejércitos del cielo y de Israel. Por eso es Dios quien pelea y gana todas las peleas. Dios que da victoria. Dios quien ayuda en las batallas y ayuda a vencer. Quinto, mensajero de Jehová. Mensajero de Jehová, Malak. En el Antiguo Testamento, Dios enviaba los mensajeros por medio de los mensajes por medio de ángeles. Por eso solían llamar también ángel del Señor. Éxodo capítulo 33, versículo 23. También se menciona en Jueces capítulo 13. A veces se presentaba en forma de hombre. En Génesis capítulo 22 lo llama ángel. En Génesis capítulo 22, versículo 2 dice Jehová. En capítulo 22, versículo 12 y 15 se expresa mensajero de Jehová. O sea, aparecía en forma alternada el nombre de Jehová y el mensajero de Jehová.
Así que después de todo, lo que es el ángel mensajero del Señor es Jehová. A veces Dios aparecía como ángel de Jehová. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Génesis capítulo 21, versículo 17. Génesis capítulo 16, versículos 7 y 13. Si vemos estos versículos, dice, ángel de Jehová, y después lo expresa como Dios. Así que Dios se aparecía ante los hombres como ángel. Sexto, Melec. Melec. Melec significa rey. Éxodo capítulo 15, versículo 18. Jehová Dios es el rey que gobierna. Por eso no se menciona muchas veces a Dios como rey, porque muchas veces los paganos que adoraban a sus dioses los llamaban como su rey. Pero en la Biblia no es frecuente la expresión de llamar a Dios como rey. Salmos capítulo 24, versículos 7 al 10. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 41, versículo 21. Isaías capítulo 44, versículo 6. Ahora hablaremos acerca del carácter de Dios. Carácter de Dios. Primero, nuestro Dios tiene personalidad. Dios piensa, habla, actúa, se relaciona. Primero, Dios único. Es Dios único. En Génesis presenta a Dios que estuvo antes de la creación. Antes de crear todas las cosas, Dios ya estuvo. El único Dios estuvo antes de todas las cosas. Y cuando llegó el momento, hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Es Dios soberano, quien creó el universo, los gobierna y los controla. Dios obra autónomamente, no pide consejos de nadie, tampoco no necesita. También no necesita recibir ayuda de nadie. Él actúa independientemente. Él existe sobre toda la creación y está separado de ella. Éxodo capítulo 10, versículos 2 y 3. No existe otro Dios fuera de nuestro Dios. Todos los dioses son ídolos. Por lo tanto, solamente hay que adorar a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Jehová es el único Jehová. Éxodo capítulo 10, versículo 3. Por eso, nosotros no debemos adorar a otro Dios fuera de nuestro Dios. Isaías capítulo 44, versículo 6. Isaías capítulo 45, versículo 5. También expresa la absoluta soberanía de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 25. Génesis capítulo 14, versículo 3. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Dios escucha la oración de su pueblo escogido. Gobierna todo en el universo. Isaías capítulo 40, versículo 12. Por eso nuestro único Dios es un Dios vivo.
interviene todos los días en nuestra vida, gobierna sobre el universo y la historia. Es un Dios que tiene control de nuestra vida y la muerte. Estuvimos hablando de la unicidad de nuestro Dios. Punto 2. Ahora, Dios Santo. Dios es santo. Santo en hebreo es Gadosh. Esto significa corta, separa. Es el atributo típico de Dios, santidad. Es santo. Oseas capítulo 11, versículo 9. Dios en su esencia es un ser que se distingue de cualquier otra criatura. Isaías capítulo 6, versículo 3. Donde está la presencia de Dios se le llama lugar santo. Como se llama el lugar más adentro del lugar santo, se llama lugar santísimo. Significa que donde está Dios es un lugar santísimo. Porque Dios es santo, nadie puede acercársele. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Nosotros, los pecadores, no podemos estar frente a la gloria y majestad de Dios. Isaías capítulo 42, versículo 8. Isaías capítulo 48, versículo 11. Levítico capítulo 11, versículo 45. Además, lo santo significa que Dios es moralmente perfecto y absoluto. Hay 3 características acerca de la santidad de Dios. Un estudioso llamado Peine dijo estas 3 características de la santidad. Primero, existe sobre la creación y vive sobre las criaturas. Segundo, Dios comparte su santidad con su pueblo. Levítico capítulo 20, versículo 24. Es decir, Dios desea que su pueblo sea santo. Dios nos dice a la humanidad que nos apartemos del pecado, que seamos santos junto a Dios. Tercero, el Dios santo quiere que coincida con sus normas morales. Levítico capítulo 20, versículos 7 y 8. Levítico capítulo 11, versículo 45. Dios puso la norma de la santidad. Nosotros también, como Dios, debemos ser santos. No solamente las partes religiosas o ceremoniales, sino en lo ético y moral. Nuestro Dios no permite el pecado. Luego, punto 3, Dios viviente, Dios que vive para siempre. Dios vive para siempre. Es un Dios vivo, es un Dios viviente. Nuestro Dios no es un poder. Nuestro Dios es un ser que tiene vida, conocimiento, sentimiento y voluntad. No es un Dios que solo posee fuerza inerte como el viento, que no tiene nada de personalidad. Dios es un Dios viviente con personalidad. Da vida, se relaciona con nosotros. A todo lo que ha creado le derrama vida. Es la fuente de la vida. La vida es un regalo de Dios. Dios derrama abundante vida a su pueblo escogido. Nosotros tenemos vida cuando andamos con Él.
Las ramas de la vid están pegadas a la vid, por eso vive. Dios se relaciona con su pueblo y se comunica. Salmos capítulo 6, versículo 9. Salmos capítulo 20, versículo 6. Luego, punto 4. Dios eterno. Dios no tiene ni principio ni fin. Él estuvo antes de la eternidad y estará eternamente. Pero otros dioses tienen nacimientos, tienen alumbramiento. Nuestro Dios estuvo desde antes de la eternidad hasta la eternidad por sí solo. Génesis capítulo 21, versículo 33. Salmos capítulo 90, versículo 2. Nuestro Dios trasciende el tiempo y el espacio. Nuestro Dios, como es eterno, no tiene la necesidad de renovar su vida. Su trono, su gloria y su poder es para siempre. Por eso nuestro Dios es eterno. El gobierno del Señor es eterno. Su reino es eterno. Nuestro Dios es eterno y siempre presente. Es Dios que vive antes de la eternidad hasta la eternidad. Hoy hablamos acerca del carácter de Dios. Hemos compartido 4 puntos. Primero, Dios único. Segundo, Dios santo. Dios es santo. Tercero, Dios vivo, Dios viviente. Cuarto, Dios eterno. De esta manera, Dios se ha autorrevelado a nosotros. Nosotros creemos en Dios por medio de Jesús. Nosotros recibimos la salvación y obtenemos la vida eterna por medio de Dios. Nos volvemos hijos de Dios. Debemos dar gracias al Dios que nos salvó. Nosotros debemos esperar en Dios, creer en Dios y darle la gloria a Dios toda nuestra vida. Concluimos con la clase número 2 de Teología Bíblica. Muchas gracias.